La política pública integral de derechos humanos de Antioquia tiene el reto de convertirse en una política que logre transversalizar planes, programas y proyectos de todos los sectores para la incorporación y la garantía de los derechos humanos. Esta política posiciona como temas de derechos humanos aspectos esenciales para la construcción de una sociedad de derecho como lo son la participación ciudadana, la democracia y la construcción de la paz. Una política logrará ser pública cuando todos los habitantes del territorio imaginen el resultado y lo consideren deseable. ¿Qué es la política pública? Es la intervención que por iniciativa de cualquier agente del gobierno o la sociedad convoca y moviliza al Estado y a la ciudadanía para acordar, lograr y vigilar un logro, modificación o suspensión de objetivos, cuya realización implica el uso de capacidades y poder del Estado. En cuanto a la política, afecta la balanza del poder, otorgando más peso al bien común y las demandas ciudadanas. Su carácter público puede ser mayor o menor, dependiendo del grado de participación ciudadana en su diseño, adopción y vigilancia. Cuando se habla de políticas públicas, se hace alusión a los procesos, decisiones y resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas de acción y entre diferentes perspectivas evaluadoras. ¿Qué es política pública? Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideren prioritarios. En la intervención que por iniciativa de cualquier agente del gobierno o la sociedad convoca a movilizar al Estado y a la ciudadanía para acordar, lograr y vigilar un logro. Su carácter es público y puede ser mayor o menor dependiendo del grado de participación ciudadana en su diseño, adopción y vigilancia, de la adhesión ciudadana que logre y su posicionamiento en el imaginario colectivo, de su transparencia y los flujos bidireccionales de información que tengan y del involucramiento y movilización que suscite en todos los agentes sociales. La política pública integral de derechos humanos de Antioquia es el resultado de un amplio proceso participativo en el cual los distintos actores sociales e institucionales de todos los territorios y sectores del departamento plasmaron su visión sobre las principales problemáticas y propuestas de solución en materia de derechos humanos en una perspectiva de 16 años. En este sentido, esta política se constituye en un instrumento de acción a largo plazo que, más allá de un gobierno concreto, recoge la visión de los habitantes del departamento sobre una agenda integral de derechos. Con esta política pública, el departamento de Antioquia se dota de una agenda de trabajo integral y estructurada en materia de derechos humanos, que gracias a su sólida base participativa, social e institucional, permitirá la articulación de distintos actores, políticas, estrategias, instancias y niveles territoriales en función de promover mejores condiciones de prevención y promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, la participación ciudadana y la construcción de paz. Procesos de construcción de la política pública de derechos humanos. En junio de 2018, la Gobernación de Antioquia y el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en el marco de la Carta Local de Entendimiento suscrita en el año 2017, acordaron iniciar la construcción participativa de la política pública integral de derechos humanos del departamento. A esta iniciativa se sumaron diferentes actores sociales e institucionales, quienes se movilizaron y aportaron desde su visión y su trabajo a la identificación de las principales problemáticas y la propuesta de solución en materia de derechos humanos, reconociendo e integrando la experiencia y el trabajo ya realizado desde hace varios años en esta materia en Antioquia. De esta forma, el proceso de construcción de la política pública se desarrolló
¿Cómo el trabajador social puede intervenir en la política pública basada en la realidad social de su comunidad para mejorarlas y obtener resultados efectivos? Dentro del contexto colombiano y a la luz de los programas sociales establecidos por un gobierno en aras de la búsqueda de un bienestar social, encontramos en los territorios multiplicidad de diversidades de problemas sociales, los cuales según los territorios se intensifican y se agudizan de manera más compleja. Las caracterizaciones por cada región comprometen las características de las problemáticas y las necesidades a mejorar, por lo que la participación del Estado como propulsor de políticas sociales en cada lugar tiene un impacto diferente. Las políticas sociales son el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y de la integración social. Las políticas sociales nacen como respuesta al reclamo de la población de satisfacer sus necesidades no satisfechas. Son el resultado de la confrontación de la población con el Estado con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, buscando el fortalecimiento de la sociedad a través de la cohesión social y el equilibrio de las clases sociales basadas en los principios de igualdad y participación, donde el Estado proponga lineamientos para solucionarlos. Bajo la mirada del trabajador social, se logran consolidar procesos de intervención social importantes dentro de las comunidades y en las diferentes etapas de la política pública. Es por ello que se encuentra gran afinidad a partir del conocimiento de las necesidades de la población, tarea que se realiza por trabajadores sociales desde los diagnósticos, sujetos a un contexto real o de la realidad con necesidad de transformación social, con unos fines de elaboración de políticas sociales, lo que luego se operativiza a través de los planes, programas y proyectos conducidos por agentes públicos que intervienen en la distribución de oportunidades a los grupos vulnerables. En esta oportunidad, al aterrizar la política integral de derechos humanos en Antioquia 2019-2034, la cual fue aprobada por la Ordenanza 012 de 2019, que con ello se convierte en una hoja de ruta de largo plazo, es el producto del esfuerzo colectivo de la Gobernación de Antioquia y de la sociedad civil, y contó además con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Secretaría de Gobierno inicia la ejecución de esta política pública dejando sembrada unas sólidas raíces desde la educación, tanto con las universidades como con los colegios y con los centros de atención a la primera infancia, resaltando la importancia del proceso en el departamento. Proceso que se acompaña de la mano de un grupo interdisciplinario dentro del cual encontramos trabajadores sociales, que realizan importantes acciones tales como los procesos articuladores como red de apoyo en la construcción de tejidos sociales, estableciendo alianzas interinstitucionales, procesos de capacitación en derechos humanos, propiciando acciones conciliadoras en situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la importancia de la participación ciudadana que visibiliza los derechos humanos como actores de los movimientos y de los cambios del departamento. Desde una atención diferenciadora, de acuerdo a nuestra realidad y con un rol central en lo que tiene que ver con la convivencia, seguridad y orden político. La intervención social es el punto de partida para garantizar. De esta forma, pues el proceso de construcción de la política pública se desarrolló en las siguientes fases. Alistamiento institucional. Se dispuso un equipo de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno para formular la política pública. Se presentó la propuesta metodológica al Comité Departamental de Derechos Humanos y se conformó un comité de impulso conformado por el equipo técnico y algunas instituciones acompañantes del proceso de formulación de la política pública. Se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:
Memoria del Foro Departamental de Derechos Humanos de Antioquia, realizado en 2012 en el marco de la construcción de la política pública nacional. Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Plan Departamental del Desarrollo de 2016-2019, Antioquia piensa en grande. Plan Departamental de Prevención 2016-2019. Políticas públicas de Antioquia en materia indígena, afrodescendiente, discapacidad, víctimas, mujeres e insumos del proceso de construcción de la política departamental de participación, en especial en su componente de población LGBTI. Se realizaron 9 mesas regionales de derechos humanos, 2 encuentros departamentales con delegados sociales e institucionales de los distintos sectores, 3 sesiones plenarias del Comité Departamental de Derechos Humanos, una sesión semanal de seguimiento del Comité de Impulso conformado para la política pública, 3 sesiones de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 8 encuentros sectoriales con poblaciones indígena, afrodescendiente, mujeres, LGBTI, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, y 5 jornadas de trabajo con universidades. Bueno, la validación y socialización de la propuesta final y presentación a la Asamblea Departamental, enero 18 y abril del 2019. Con los insumos recogidos en los encuentros y jornadas realizadas, se formuló la propuesta de política pública integral de derechos humanos de Antioquia 2019-2034, la cual contó con 2 espacios de revisión, validación y ajustes antes de ser presentada a la Asamblea Departamental. El primero consistió en un encuentro departamental realizado en febrero de 2019 con delegados de los distintos sectores sociales e institucionales que participaron en la fase de agenda pública. El segundo espacio tuvo lugar con las 9 mesas regionales de derechos humanos en donde se revisó el proyecto de ordenanza de la política pública. La política pública presenta los siguientes objetivos específicos: promover y fortalecer la cultura de derechos humanos, deberes ciudadanos y construcción de paz en el departamento. Impulsar la articulación de actores, instancias, políticas públicas y niveles territoriales en materia de prevención, promoción, seguimiento y garantía de derechos humanos. Fortalecer la interlocución social y la participación ciudadana en materia de promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Orientar la inclusión y desarrollo del enfoque de derechos humanos en los planes de desarrollo y en las demás políticas públicas, programas y planes del departamento y de los municipios en perspectiva de goce efectivo de derechos. En el proceso de construcción de la política pública se identificaron 3 alcances globales de lo que significa una política integral de derechos humanos. La primera, la amplitud de contenidos y de destinatarios de una política pública integral de derechos humanos. Los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida social. El segundo, la multiplicidad de espacios, instrumentos y actores relacionados con derechos humanos. Una perspectiva integral de derechos humanos significa integrar múltiples actores, instrumentos e instancias que desde sus respectivos campos de acción trabajan en la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El tercero, las profundas brechas en materia de garantía efectiva de derechos humanos. El déficit en garantía efectiva de todos los derechos no puede ser resuelto como tal por una política pública de derechos humanos, sino que requiere la acción coordinada de todos los actores, sistemas, instrumentos y políticas públicas que permitan una garantía integral de todos los derechos. Como objetivo número 1, pues la política pública se propone impulsar la articulación de actores, instancias, políticas públicas y niveles territoriales en materia de prevención, promoción, seguimiento y garantía de los derechos humanos. Para esto, la política estructura un sistema departamental de derechos humanos en el cual convergen los distintos actores e instancias que permitan una mejor coordinación, priorización y definición de actores. El problema sería que Antioquia cuenta con procesos sociales de larga trayectoria y muchas regiones han promovido y sostenido mecanismos y espacios participativos que contribuyen a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Sin embargo, estos procesos no se dan por igual en todos los departamentos, en todo el departamento. La mayoría son aún muy débiles y no existe una estrategia departamental que los fortalezca y los integre como escenarios de interlocución social y movilización ciudadana. Como objetivo número 2, la política pública se propone impulsar la articulación de actores, instancias, políticas públicas y niveles territoriales en materia de prevención, promoción, seguimiento y garantía de los derechos humanos. Para esto, la política estructura un sistema departamental de derechos humanos en el cual convergen los distintos actores e instancias que permiten una mejor coordinación, priorización y definición de acciones.
Antioquia pues cuenta con otro problema que son procesos sociales de larga trayectoria y muchas regiones han promovido y sostenido mecanismos y espacios participativos que contribuyen a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Sin embargo, estos procesos no se dan por igual en todo el departamento, la mayoría son aún muy débiles y no existe una estrategia departamental que los fortalezca y los integre como escenarios de interlocución social y movilización ciudadana. ¿Cómo el trabajador social puede intervenir en la política pública basada en la realidad social de su comunidad para mejorarlas y obtener resultados efectivos? Dentro del contexto colombiano y a la luz de los programas sociales establecidos por un gobierno en aras de la búsqueda de un bienestar social, encontramos en los territorios multiplicidad de diversidades de problemas sociales, los cuales según los territorios se intensifican y se agudizan de manera más compleja. Las caracterizaciones por cada región comprometen las características de las problemáticas y las necesidades a mejorar, por lo que la participación del Estado como propulsor de políticas sociales en cada lugar tiene un impacto diferente. Las políticas sociales son el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y de la integración social. Las políticas sociales nacen como respuesta al reclamo de la población de satisfacer sus necesidades no satisfechas. Son el resultado de la confrontación de la población con el Estado con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, buscando el fortalecimiento de la sociedad a través de la cohesión social y el equilibrio de las clases sociales basadas en los principios de igualdad y participación, donde el Estado proponga lineamientos para solucionarlos. Bajo la mirada del trabajador social, se logran consolidar procesos de intervención social importantes dentro de las comunidades y en las diferentes etapas de la política pública. Es por ello que se encuentra gran afinidad a partir del conocimiento de las necesidades de la población, tarea que se realiza por trabajadores sociales desde los diagnósticos, sujetos a un contexto real o de la realidad con necesidad de transformación social, con unos fines de elaboración de políticas sociales, lo que luego se operativiza a través de los planes, programas y proyectos conducidos por agentes públicos que intervienen en la distribución de oportunidades a los grupos vulnerables. En esta oportunidad, al aterrizar la política integral de derechos humanos en Antioquia 2019-2034, la cual fue aprobada por la Ordenanza 012 de 2019, que con ello se convierte en una hoja de ruta de largo plazo, es el producto del esfuerzo colectivo de la Gobernación de Antioquia y de la sociedad civil, y contó además con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Secretaría de Gobierno inicia la ejecución de esta política pública, dejando sembrada unas sólidas raíces desde la educación, tanto con las universidades como con los colegios y con los centros de atención a la primera infancia, resaltando la importancia del proceso en el departamento. Proceso que se acompaña de la mano de un grupo interdisciplinario dentro del cual encontramos trabajadores sociales, que realizan importantes acciones tales como los procesos articuladores como red de apoyo en la construcción de tejidos sociales, estableciendo alianzas interinstitucionales, procesos de capacitación en derechos humanos, propiciando acciones conciliadoras en situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la importancia de la participación ciudadana que visibiliza los derechos humanos como actores de los movimientos y de los cambios del departamento. Desde una atención diferenciadora, de acuerdo a nuestra realidad y con un rol central en lo que tiene que ver con la convivencia, seguridad y orden político.